Tenía el diputado nacional Germán Martínez, presidente del bloque de Frente de Todos. Germán, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Gallego. Buen día para vos y para toda la audiencia. Buen año, ¿eh? Bueno, igualmente. Ya ingresó el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes creen que va a haber quórum para tratarlo, por lo menos en la comisión? Bueno, vamos paso a paso. Paso a paso, digo, sí. Sí, en primer lugar, ayer nosotros efectivamente con la presidenta de la Comisión de Juicio Político, con Carolina Aguilar, estuvimos con el presidente de la Nación. El presidente de la Nación nos entregó la solicitud realizada por tanto por él como por los gobernadores, donde impulsan el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. En función de eso y de la convocatoria extraordinaria que seguramente va a estar presente ya en los próximos días, pensando en la segunda quincena del mes de enero, allí vamos a nosotros avanzar en la Comisión de Juicio Político y tiene etapas, Gallego. Sí. Imagínate que nosotros abrimos la reunión de la Comisión de Juicio Político, viene una primera etapa donde se tienen que justificar las condiciones objetivas y subjetivas que sustentan la acusación que nosotros vamos a realizar. Eso lo indica el artículo 9 del reglamento de la Comisión de Juicio Político, y en función de eso se aprueba con mayoría simple. Se avanza en una segunda etapa, que es la etapa probatoria, ¿no? Allí nosotros podemos convocar a los involucrados, podemos convocar testigos, podemos convocar especialistas, podemos solicitar medida de prueba para sustentar la etapa acusatoria, ¿no? Eso termina con un dictamen, donde también con mayoría simple se aprueba ese dictamen. Recién ahí va al recinto, ¿no? Me parece que la trascendental de la decisión tomada por el presidente de la Nación y por los gobernadores que firmaron esta solicitud es ayudarlo a toda la sociedad argentina, ¿no? A que podamos dar un debate a fondo sobre el rol que a mi juicio es sumamente negativo que está desempeñando la Corte Suprema, y que se sustenta en dos grandes temas que son los que van a, si se quiere, cimentar esta acusación que nosotros estamos realizando. Por un lado, el desquicio fenomenal que han realizado en el Consejo de la Magistratura, muy especialmente el presidente de la Corte, Horacio Rosati, que él paralizó el Consejo de la Magistratura. Eso supone dejar prácticamente inactivo todo proceso de incorporación y de remoción de jueces. Y después esta cuestión ya directamente inconcebible del fallo por los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, donde más allá de la ley de presupuesto, donde más allá de las competencias de administración financiera que tiene el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema decide sacarle plata a las provincias para dársela a Horacio Rodríguez Larreta. En esos dos grandes pilares va a estar la acusación que nosotros vamos a llevar adelante en la Cámara de Diputados. Pero, Germán, esta es una corte que legisla, algo nunca visto. Bueno, pero nosotros cuando lo decíamos en diciembre del año pasado, yo me acuerdo que yo asumí en el bloque el 1 de febrero. Sí. Hubo en los días previos, estaba la convocatoria extraordinaria, uno de los temas que planteó el presidente fue la modificación del Consejo de la Magistratura, así que yo ni siquiera era presidente de bloque, y recuerdo algunos colegas tuyos que me preguntaban, que yo le decía que lo que estaba haciendo la Corte era una locura respecto al Consejo de la Magistratura y no se terminaba de entender. Yo le decía, la Corte Suprema tardó 16 años en declarar inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura que sancionó el Congreso en el año 2006. Después le dice al Congreso, si ustedes no sacan una ley antes del 15 de abril, yo repongo una ley del año 1997, que estaba derogada. Y esto lo hizo, y después de eso pidió la inclusión de un cuarto consejero por el diputados y por el Senado, y empezó a juguetear con quién era el que más le gustaba para llevar adelante ese tipo de para que integre el Consejo de la Magistratura, y ahí empezó todo y paralizó el Consejo de la Magistratura. En aquel momento, ahora entendemos un poquito más, digamos, ¿no? Porque el famoso vocero que decía que iba a darle eficiencia al Consejo de la Magistratura era ni más ni menos que Silvio Robles, el que chatea con Marcelo de Alessandro.
y que le dice a Marcelo de Alessandro, y lo mantiene al tanto del famoso fallo Robles, que no es ni más ni menos que el fallo por la coparticipación, dándole más fondos a la ciudad de Buenos Aires. Estas cosas estuvieron pasando durante mucho tiempo, pero yo te propongo una mirada más larga, Gallego. Dividí los 40 años de la democracia en dos grandes ciclos de 20. Llega Alfonsín, obviamente que hubo que readecuar todo el funcionamiento del Poder Judicial, ya no a la dictadura cívico-militar, sino a las normas de vida de una democracia recuperada, ¿no? Con aciertos y errores, fue caminando hacia adelante positivamente. Después vino, ¿te acordás? El menemismo, la mayoría automática. Los 9. Y todo lo que pasó con el máximo exponente en aquella época, que se llamaba Julio Nazareno, ¿no? ¿Cómo termina esa corte? Enjuiciada en términos políticos y también con renuncia de varios de sus integrantes. ¿Quién la promueve? Néstor Kirchner, que abre el segundo ciclo de 20 años. Y en esos 20 años, los primeros 10 años fueron de una enorme modernización y una enorme modificación positiva de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, desde el año 2012-2013, nuevamente entraron en un proceso que es absolutamente negativa para el servicio de justicia que prestan, y estamos en el lugar que estamos. Entonces el presidente de la Nación y los gobernadores no nos están pidiendo que hablemos de los chats, nos están pidiendo que hagamos una evaluación de fondo sobre el funcionamiento de la cabeza de uno de los poderes del Estado. Lo vamos a hacer sin estridencias, sin gritar, sin chicanas, tratando de ir a fondo en las cuestiones, de tener la mayor capacidad probatoria para mostrarle a los argentinos por qué es importante que podamos dar este paso en la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que hay que discutir la Corte, la conformación de la Corte, el Poder Judicial, y que sea más federal. Hay que discutirla de una vez por todas. Pasamos de 5 a 9, de 9 a 7, de 7 a 4... Sí, yo entiendo, pero el tema de la modificación del carácter de la Corte Suprema, de la composición, de la cantidad de miembros, vos sabés que también viene siendo un tema de debate desde el inicio mismo de la recuperación democrática en la Argentina. Pero hay que discutirlo. Y ha costado llegar a síntesis que le den estabilidad a esa conformación de la Corte Suprema de Justicia. Si vos me decís, bueno, esto no sería ideal tener un acuerdo político amplio que incluya a diversos sectores y que permita darle un horizonte de previsibilidad, bueno, a mí me encantaría, pero para que tengamos una capacidad de generación de consenso hay que salir del lugar que nos planteó Juntos por el Cambio a lo largo de todo el 2022, que es: de este tema no se habla, de este tema no se puede abrir, este debate no se puede abordar, hay que salir de ese lugar. ¿Qué intereses se defienden cuando Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados lo que plantea es que determinados temas no se pueden discutir? Pero hay que discutirlo, pues la Argentina tiene que discutir el Poder Judicial de una vez por todas. Nunca se discutió. Tenemos que discutir todo, Gallego, y sí. No hay ningún problema en que lo hagamos en la medida que lo hagamos con argumentos, que lo hagamos con aportes constructivos. Insisto en lo de alejado de la chicana, porque es muy fácil entrar en ese terreno, pero sabemos perfectamente que es un terreno que embarra la discusión política y que, lejos de ayudarnos a tener una resultante positiva, nos termina dejando en el peor de los mundos, ¿no? Te mando un abrazo, Germán, muchísimas gracias, buen año, ¿eh? Siga muy bien, a disposición.